los medios de comunicación y la estructuración de las audiencias masivas. Empecemos por el capítulo de Teoría de la estructuración. Anthony Giddens aborda los elementos constitutivos para una teoría de la estructuración. El punto de partida de Giddens es la hermenéutica. Describir acciones sociales implica conocer las formas de existencia que se manifiestan en esas acciones. Esto significa una doble hermenéutica. Los esquemas interpretativos incluyen esquemas ya interpretados por los agentes sociales, entonces la reflexión parte de la práctica social que la reproduce. El ser humano hace cosas y obra, a veces con intenciones, otras no comprendiéndolas del todo o inconscientes. Sin embargo, monitorea el flujo de sus prácticas sociales porque sabe lo que están haciendo otros. Giddens considera una comprensión afinada de la estructura. El núcleo de su teoría se conforma de la estructura, el sistema y la dualidad de estructura. Las reglas y los recursos se aplican, estructuración, y puede entenderse como se producen y se producen en esa interacción, que permiten mantener al sistema y a los recursos, la dualidad de estructura. Ahora pasamos al capítulo de diálogo interdisciplinario. La propuesta de Thompson está argumentada en el libro Ideology and Modern Culture y Media and Modernity. Es en este último donde se desarrolla un sistema teórico que permite interpretar las sociedades modernas en relación significativa con los medios de comunicación. Una suposición importante que retoma de la escuela de Frankfurt es la naturaleza y la centralidad de la comunicación masiva en las sociedades. Sin embargo, sostiene que los autores frankfurtianos no trataron adecuadamente este fenómeno debido a las consecuencias ideológicas negativas que sugerían. Está en desacuerdo con los puntos sobre cómo opera la ideología transmitida por las industrias culturales. El concepto de la ideología es restrictivo. Los receptores son considerados como consumidores manipulados, además de no haber un tratamiento sofisticado de la recepción y de las consecuencias que insinúan Horkheimer y Adorno. Pasamos al siguiente capítulo, las fuentes del pragmatismo. Jensen, en su obra The Social Semiotics of Mass Communication, se apoya en la semiótica para comprender la vida de los signos en la sociedad. Él ignora a Saussure por no centrarse en los signos en las prácticas sociales y defiende que los significados se encuentran predefinidos en el sistema social. El pragmatismo resume su relación con el concepto de semiosis y acción. La semiosis consiste en procesos de significación continua que orientan las maneras de pensar y las actividades sociales. Estos signos involucrados en los procesos de significación y sus predisposiciones a formas de acción social. Jensen los denomina como pragmatismo. El pragmatismo es retomado a partir de Charles Sanders Peirce para desarrollar dos vertientes, una teoría de la comunicación o semiótica de primer orden y una teoría de la ciencia o semiótica de segundo orden. La conclusión de Jensen es que los signos median todo pensamiento, percepción y relación con el exterior debido al papel de los interpretantes. Ahora pasamos al capítulo Las fuentes del modelo. Para entender las mediaciones y el contexto desde la comunicación y educación, el libro Televisión, Audiencias y Educación presenta ajustes desarrollados en su modelo de la mediación múltiple. El concepto de mediación resulta un aporte sustancial para abordar la interacción entre audiencias y televisión. El sistema social y el sistema de los medios de comunicación de masas se relacionan mediante funciones que ejercen sobre la sociedad. Operan en dos modos, mediación cognitiva y mediación estructural. En resumen, en la propuesta de televidencia confluyen tres fuentes principales: la teorización de la mediación cultural de Martin Barbero, la teoría de la estructuración de Giddens y las concepciones elaboradas por Orozco, a partir de su trabajo empírico con los televidentes. Ahora pasamos al capítulo de enfoque social. El objeto de Thompson es comprender las transformaciones culturales asociadas con la modernidad. Para ello explora las interconexiones entre los cambios institucionales de los medios y el mundo sociocultural moderno. Es en las interconexiones dentro de un contexto histórico-cultural donde se pueden describir las transformaciones de un medio. Los medios son parte de la trama de significación en la que está inserto el ser humano. Con ello, la comunicación masiva hace referencia a la producción institucionalizada y a la amplia difusión de bienes simbólicos a través de soportes técnicos que fijan, reproducen y hacen circular en diferentes tiempos y espacios formas simbólicas.
Thompson aborda la dimensión del sujeto, es decir, denomina la naturaleza del yo, self, como proyecto simbólico, un proceso de constitución del self afectado por la proliferación de materiales simbólicos que el individuo percibe, organiza y construye activamente. Ahora pasamos al capítulo Sociedad del significado. Jensen designa el pragmatismo o la acción semiótica como el elemento constitutivo de la sociedad del significado, donde son las instituciones y los sujetos a partir de sus acciones los que conforman dicha sociedad. Jensen representa a la sociedad como material social, así como discursiva semiótica. En este aspecto, la apuesta de este autor es por el análisis de la semiosis como procesos discursivos en las prácticas sociales para integrar el estudio sociocientífico y humanístico de la sociedad. Jensen desarrolla tres categorías: dualidad, reflexividad y sociedad. En el primer componente recupera la formulación de Giddens, en el sentido de que la acción y la estructura interseccionan en la práctica. Así, los medios de comunicación pueden utilizarse como recursos de autoridad al poner en circulación significados que legitimitan formas particulares de representar el mundo y de actuar en él como consecuencia. Otro concepto clave es el de diferencia. Jensen hace una clasificación de ella, según tres tipos de interpretantes: A, discursiva; B, interpretativa; y C, social. Respecto al sujeto, Jensen reconoce la reflexividad concebida por Giddens como el segundo componente de la teoría de la estructuración, en el sentido de que el sujeto atribuye significado a las negociaciones de la vida diaria. Para situar más a los intérpretes de los discursos, Jensen recupera el concepto de comunidades interpretativas, donde las recompensas que tenemos de la realidad las modificamos o reforzamos dentro de una comunidad. Ahora pasamos al capítulo La sociedad multimediada. El concepto de televidencia desarrollado por Guillermo Orozco es eje articulador del modelo teórico de la medición múltiple, que considera las interacciones de los sujetos con los medios masivos de comunicación. El trabajo de James Lowe puso en debate la relación de la audiencia con el medio televisivo. En el artículo La estructuración de las audiencias masivas, fijó algunas claves para integrar niveles macro y microsociales en una teoría sociocomunicacional. Propuso entender las prácticas sociales, el concepto de regla y comportamientos para configurar la realidad social. Este concepto es la adopción más significativa de Orozco para su propuesta sobre la televidencia. Las fuentes de medición son los lugares donde se originan los procesos estructurantes, como la cultura, la política y la economía, que emergen como mediaciones en contextos sociales y estructuran escenarios de manera directa o indirecta. La micromediación refiere al ámbito individual donde se negocia la situación a partir de televidencias. La macromediación comprende niveles institucionales, cuya mediación es por lo regular indirecta y en varios escenarios. Orozco recupera el concepto de agencia de Giddens para establecer los objetivos y las selecciones de los sujetos en sus prácticas comunicativas, no siempre formuladas consciente ni verbalmente. Sin embargo, la relación entre los esquemas de interpretación y la agencia de los sujetos no está suficientemente resuelta cuando se considera al fenómeno educativo. Ahora pasamos al capítulo Las propuestas. Los planteamientos expuestos en esta sección tienen que ver con ampliaciones de planos dentro de las modalidades del esquema de interpretación de Giddens y con las intersecciones. Giddens ofrece el papel del tiempo y escribe sobre las duraciones en tres tipos: la experiencia cotidiana, rutinaria y repetitiva. Thompson reconoce la interacción cara a cara en la que los participantes coexisten en una situación de espacio y tiempo común, la interacción mediada, que implica el uso de recursos técnicos para extender el tiempo y espacio, y la cuasi-interacción mediada. La cuasi-interacción mediada tiene como característica que su campo de interacción se extiende más allá del espacio y del tiempo.
Este tipo de interacción involucra dos acciones. La primera es a distancia para los otros no presenciales y la segunda acción a distancia, respuesta en contextos distantes. Para profundizar en la recepción y apropiación de mensajes, Thompson propone considerar 6 rasgos. A. Los modos de apropiación. B. Las características sociohistóricas de los contextos de recepción. C. La naturaleza e importancia de las actividades de recepción. D. El significado de los mensajes según lo interpretan los receptores. E. La elaboración discursiva de los mensajes mediados. Y F. Las formas de interacción y de cuasi-interacción mediada establecidas a través de la apropiación. Ahora pasemos al capítulo Semiótica social. Jensen utiliza los repertorios de la semiótica como componentes de una teoría de la comunicación de masas. Su premisa es que en toda sociedad moderna se generan significados diversos. Dentro de ella se inscribe a los medios como instituciones que producen y hacen circular significado. La propuesta retoma la dualidad de la estructura de Giddens y la sitúa en una dualidad de la cultura para una teoría de la comunicación de masas. Así, la cultura es contemplada, en un sentido amplio, como procesos y productos realizados por sujetos sociales. La cultura y la comunicación son A. Tiempo dentro de la cultura y B. Tiempo fuera de la cultura. Lo anterior representa un viraje cultural para entender a la comunicación de masas como la gran impulsora de tiempo fuera de la cultura, es decir, como representación. Jensen recupera el modelo realizado por Habermas con el objeto de interconectar las esferas e identificar en el modelo el conjunto completo de determinaciones estructurales en el proceso. Thompson lo retoma para explorar el impacto de los medios en la cambiante vinculación entre visibilidad y poder, donde emergen dicotomías, lo visible o abierto y lo invisible o secreto. Con lo anterior se formula que los medios son instituciones que determinan en gran medida la producción social de significado. Ahora pasamos al capítulo Televidencias. El concepto de televidencia es un aporte sustancial en la comprensión de la relación entre televisión y audiencia. La televidencia expone la agencia del sujeto mediante el análisis de estrategias y tácticas en sus formas de ver, escuchar, percibir, gustar, pensar. Dichas formas implican distintos tipos de interacción con la televisión, en contextos concretos donde la persona no deja de ser persona. La interacción que tiene Arriago en los estudios culturales y literarios de recepción relaciona negociación y apropiación. La televidencia extiende su dominio de manera temporal y espacial, antes, durante y después del contacto directo con el medio televisivo. Dos categorías resumen esta multidimensionalidad: A. Televidencias de primer orden y B. Televidencias de segundo orden. Orozco profundiza en las interacciones particulares con la televisión para no quedarse en el nivel de la situación. Así tenemos una relación de varios niveles entre los sujetos sociales y la televisión, que Orozco denomina vínculo policromático, con el fin de hacer visible la complejidad de la interacción. No obstante, el modelo sustancial de Orozco establece las mediaciones como lugar de registro de los procesos estructurantes que orientan los vínculos de la audiencia con la televisión. Los tipos de mediación que se propone son A. Mediación individual, B. Mediación situacional, C. Mediación institucional, D. Mediación videotecnológica y E. Mediación de referencia. Ahora pasamos al último capítulo: las posibilidades. En una perspectiva metodológica es importante tener un diálogo con las teorías, a niveles como los discursos, las instituciones y las audiencias. Si el interés se ubica en la recepción televisiva y en cómo se estructuran las audiencias, los conceptos claves se resumen en 4 puntos. Primero, con un enfoque sociológico, John B. Thompson desarrolla una teoría interaccional y reconsidera los aspectos más sutiles y elaborados sobre las condiciones históricas en los procesos de institucionalización de los medios de comunicación de masas, bajo dispositivos estructurales de poder económico y simbólico.
Segundo, la teoría de Claus-Jensen aporta el punto de partida fundamental para conocer los esquemas subjetivos, es decir, los modos de interpretar la interacción con la televisión. La reconsideración de la actividad de la audiencia supone esquemas de interpretación conformados por procesos subjetivos, relacionados con los niveles de interacción, dinamizados en sectores culturales mediante vínculos con estructuras de significación. Tercero, la actividad de la audiencia como productora de significado implica pensar la recepción como un proceso social y cognitivo, ubicado contextualmente. Los aportes de Jensen son clave para reconocer la interacción entre los sistemas comunicativos y la audiencia. Cuarto, la televidencia es una categoría analítica que Orozco ha potenciado, además de pensar en las múltiples dimensiones, factores o mediaciones que intervienen en la interacción de las audiencias con la televisión, facilita la comprensión de los vínculos y los límites espaciotemporales.